La pregunta del millón. Esa que seguro que nos hemos hecho más de una vez. Quizá hasta nos quita el sueño. ¿La inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esta cuestión, pero analizando los datos, viendo qué nos dice la evidencia de verdad. Venga, vamos al lío. Para empezar, ¿de dónde sale todo este miedo tan generalizado? ¿Es algo nuevo, de ahora, o es la versión 2.0 de un temor que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo? Pues resulta que casi todo este debate moderno explotó por esto. En 2013, un estudio famosísimo de la Universidad de Oxford soltó la bomba. Casi la mitad de los empleos en Estados Unidos, la mitad, corrían un riesgo muy alto de ser automatizados en cosa de 1 o 2 décadas. Esa fue, vamos, la chispa que encendió la mecha de lo que muchos llaman el apocalipsis robótico. Y claro, esa predicción académica no se quedó en un papel. Ha calado hondo, hasta convertirse en una ansiedad social muy, muy real. Fijaos en este dato de España. Un increíble 90% de la gente teme que los robots les roben el trabajo. Es una cifra brutal, ¿eh? Refleja una preocupación que está ahí, en la calle. Pero vale, esa era la profecía de 2013. Ya ha pasado más de una década. Y si dejamos de lado los titulares y miramos los datos, la realidad cuenta una historia bastante diferente. Una historia con muchos más matices y, la verdad, bastante sorprendente. Resumiendo mucho, esos pronósticos apocalípticos de paro masivo por culpa de la tecnología, sencillamente, no se han cumplido. Más bien al contrario, lo que vemos es que la adopción de estas tecnologías es mucho más lenta de lo que se pensaba, y que, en muchos casos, el balance final es de creación de empleo, no de destrucción. Y aquí viene algo que es para alucinar. Ojo a este estudio sobre empresas españolas. Entre 1998 y 2016, las empresas que metieron robots industriales en sus fábricas aumentaron su plantilla más de un 50%. ¿Y las que no lo hicieron? Pues redujeron su personal un 20%. Es que es totalmente lo contrario a lo que nos dice la intuición. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues una de las razones clave es que automatizar a lo grande es carísimo y súper complejo. Es que el coste total de integrar una tecnología puede llegar a ser hasta 9 veces el precio del robot en sí. Tienes que sumar la programación, la formación a la gente, el mantenimiento. Al final, para un montón de tareas, sigue saliendo más a cuenta una persona. Y es que claro, a nosotros siempre nos llegan las historias de éxito, pero casi nunca nos cuentan los fracasos, que los hay, y bien sonados. Adidas, por ejemplo, tuvo que cerrar sus megafábricas robotizadas, las Speed Factories, porque eran poco flexibles y muy caras. O el famoso hotel Gena en Japón, ese que iba a ser el primero atendido solo por robots, pues tuvieron que despedir a la mitad porque eran un desastre, súper ineficientes. Y todo esto que hemos visto nos lleva, en realidad, al meollo de la cuestión, al malentendido fundamental que está detrás de todo este miedo. O sea, aquí está la clave para entenderlo todo. La IA no está sustituyendo profesiones enteras de la noche a la mañana. Lo que está haciendo es automatizar tareas concretas, repetitivas, dentro de esas profesiones. No se elimina el puesto de contable, se automatiza la tarea de meter datos a mano. Y eso, claro, transforma por completo en qué consiste ser contable. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajos no están desapareciendo, sino que se están remodelando. Nos obliga a todos a evolucionar, a aprender a usar estas nuevas herramientas, porque la tecnología no elimina el trabajo sin más, lo que hace es transformar lo que hacemos en nuestro día a día. Pero es que además hay una parte de esta historia que casi nunca se ve, una cara B que es fundamental, la enorme cantidad de trabajo humano que sigue siendo necesaria para que toda esta tecnología funcione. A esto se le llama trabajo fantasma. Y es básicamente todo ese curro humano que hay detrás, escondido, alimentando los sistemas de inteligencia artificial. Es la computación humana que hace que la IA parezca mágica y autónoma, cuando en realidad no lo es tanto. Y por cierto, se suele hacer en condiciones bastante precarias. Ejemplos hay por todas partes. Los riders de las plataformas de reparto, la gente que se dedica a etiquetar miles de imágenes para entrenar algoritmos, pero el caso que de verdad te deja helado es el del KiwiBot. Era un robot de reparto monísimo que al final se descubrió que estaba siendo pilotado a distancia por personas en Colombia, que ganaban unos $2 la hora. Esto nos lleva a un riesgo del que se habla menos, pero que es importantísimo. Quizá el peligro no es tanto la pérdida de empleo, sino que la calidad del trabajo que quede se degrade, que se pierda el factor humano. En campos como el trabajo social se habla de la deshumanización de las intervenciones, algo que puede cargarse por completo la relación entre un profesional y un cliente, donde la empatía lo es todo. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta inicial, esa de si nos van a sustituir, empieza a quedarse un poco corta. Nos obliga a plantearnos un nuevo tipo de preguntas, mucho más urgentes.
Entonces, si parece que el apocalipsis robótico no está a la vuelta de la esquina, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿De qué deberíamos estar preocupándonos de verdad cuando hablamos del futuro de la inteligencia artificial? Pues el debate entre la gente que más sabe de esto ya ha cambiado de pantalla. El foco ya no está tanto en la cantidad de empleos, sino en la calidad de ese nuevo mundo automatizado, y sobre todo en los riesgos a gran escala que esta nueva tecnología puede traer consigo. Ahora, los investigadores están muy centrados en identificar lo que llaman capacidades de alerta. Son como unas líneas rojas, unos umbrales que, si una inteligencia artificial los cruza, podrían suponer una amenaza muy grave, incluso catastrófica a nivel mundial. Y claro, eso exigiría tomar medidas muy serias y costosas. Y no, aquí ya no hablamos de reemplazar trabajos individuales. Hablamos de riesgos a otra escala. Por ejemplo, una IA que aprenda a mejorarse a sí misma a una velocidad de vértigo, o una capaz de lanzar ciberataques a una escala nunca vista, o incluso una IA diseñada para manipular a gran escala la opinión pública y reventar los procesos democráticos. Así que al final todo esto nos deja con una última reflexión. A lo mejor nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Quizá la pregunta no es si una IA va a sustituir a una persona. Quizá la verdadera pregunta, la que tenemos que empezar a responder ya, es cómo vamos a gestionar un mundo en el que la IA nos complemente y en algunas cosas inevitablemente nos supere.